el segundo valor que quería trabajar es la iglesia. El valor cultural de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El título de este mensaje esta mañana es ¿para qué existe la iglesia local? ¿Para qué sirve la iglesia local? Te voy a hacer el spoiler. La iglesia existe para cumplir con la misión de Jesús hasta que Él venga. ¿Vale? No existe para tu comodidad, no existe para tú sentirte mejor que los demás, no existe para pasar el rato, no existe para llenar tu tiempo libre, no existe para ser un buen ciudadano de clase media, no existe para cubrir tu cupo de religiosidad, no es una opción entre otras. No, la iglesia es el proyecto de Jesús, la iglesia existe para cumplir con la misión de Jesús hasta que Él venga. Alex, y después, bueno, después no habrá misión, y la iglesia estará para disfrutar de Dios. Preguntándole al mundo por qué eres como eres. Inspirados por otro espíritu, por el Espíritu Santo, no por el Zeitgeist, por el espíritu de la época. No seguíamos el guión de la época, sino que teníamos nuestro propio guión, la palabra de Dios. Éramos sal de la tierra, no la tierra. Éramos luz del mundo, no el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. Jesús, nuestro mentor y nuestro héroe. Debéis estar en el mundo, no te ruego, Juan 17, que los quites del mundo, pero que sí, que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como tú me enviaste a mí, así yo les envío. Misión. Mi iglesia son los únicos enviados por mí al mundo. Y son ellos la sal que puede transformar el mundo. Mucho cuidado, que siendo sal te conformes con ser tierra. Y la iglesia del siglo XXI tiene una tentación terrible, ser tierra. Pero la iglesia no puede perder su identidad, porque si no, la tierra estará perdida. Somos sal. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Estáis bien? Yo no estoy enfadado ni nada, ¿eh? La iglesia se interroga acerca de todo lo demás, redefine la teología, gracias a Jesús, a la revelación de Jesús de Nazaret, que en realidad Jesús es la gran pregunta que desde los cielos vino a la tierra para activar nuestras vidas. La iglesia es interrogada, pero queridos, vamos a cambiar las tornas. Es hora de que la iglesia interrogue a la sociedad. Es hora de que la iglesia se convierta en una voz. La actriz que Dios dejó en esta tierra, que es la iglesia, debe dejarse el miedo escénico a un lado y empezar a hablar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y que sea lo que Dios quiera. Somos el cuerpo de Cristo, a pesar de que la iglesia ha cometido, es verdad, todos los pecados de la historia. La iglesia está pensándose a sí misma en este siglo y quiere cumplir con su misión. Desde fuera es despreciada, denostada, tergiversada. Pero ¿sabéis qué? Jesús ya nos dijo que sería así. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? Si Jesús ya nos dijo, bienaventurados seréis cuando por mi nombre os insulten y os desprecien, ¿a qué club te has apuntado? Tiembla si te aplaude Pilatos. Tiembla. Pero nos llama bienaventurados. La iglesia es una iglesia paradójica. ¿Sabéis lo que es una paradoja? Una aparente contradicción. Esta paradoja es a la que nos invita nuestro Señor. No es conocida todavía la iglesia su potencial. Muchas veces está tapada, otras maquillada, tímida o lo que es peor, arrogante. La verdad es la verdad, pero la verdad debe ser humilde. Aprended de mí, dijo Jesús, que lo sé todo. No, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo terminaron crucificando. No os preocupéis que el mundo tratarnos bien no nos va a tratar, pero que no sea por nosotros. Permíteme hablarte de la novia de mi mejor amigo por la que Cristo murió. Ojo, porque Cristo murió por la iglesia. El problema es que dice Zygmunt Bauman. ¿Sabéis quién es Zygmunt Bauman? Y le pido a los adolescentes de la sala que me escuchen bien. Si todavía los móviles le han quitado esa capacidad, no se la han quitado. El lenguaje. Zygmunt Bauman ha fallecido ya.
Habla de la cultura líquida moderna, ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. La cultura, hasta hace 2 días, era una cultura de acumulación. Lo que hemos aprendido hasta ahora, seguimos sumando. Hoy en día, el mundo líquido posmoderno ha roto con esto. Han descubierto la Coca-Cola. Y hoy en día la cultura es una cultura de desapego, de la discontinuidad y del olvido. Una cultura siempre dispuesta al cambio. Si es nuevo, es bueno. Sí o sí. Si es viejo, es malo. Sí o sí. Y estamos olvidando la sabiduría ancestral que nos ha traído hasta aquí. Y que si la dejas de lado, veremos qué pasa. Por eso, queridos, la sociedad actual nos demanda que estemos listos siempre para cambiar y nos adaptaremos en la medida de lo posible, porque en esta situación líquida, como un líquido en un vaso, en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua, la adaptación es la norma, la constante es el cambio, decía, creo que es Heráclito, ¿os acordáis de este filósofo Heráclito? ¿Qué os vas a acordar? Heráclito decía, la constante es el cambio, nadie se baña 2 veces en el mismo río, eso decía Heráclito. Eso vivimos hoy. Pero la Iglesia puede andar sobre las aguas. Y hoy en día andar sobre las aguas ya no es opcional porque ya no hay barca. Nos han quitado la barca de debajo de los pies. En medio de una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido, donde las familias se están destruyendo, donde las sociedades más avanzadas, te vas al norte de Europa y hay una crisis de identidad profunda porque los niños son productos, no hay donde agarrarse a los padres y cuando viene la crisis, ¿sabes lo que ha salvado a la gente? Igual tú eres uno de ellos. ¿Qué ha salvado en la crisis de 2007-2008? ¿Qué es lo que ha salvado a los niños y a las personas que estaban sin trabajo? Las familias, los abuelos. La seguridad social que Dios inventó se llama familia e hijos. Tú quieres que tus hijos los eduque el César y luego que no vuelvan como romanos. El diluvio de la sociedad líquida ya está aquí. Es hora de que la Iglesia sea un arca, donde quepan todos los animales. Todos los bestias que quieran. La Iglesia no es un búnker, pero es un arca de salvación. Queridos. Y la Iglesia debe caracterizarse por una cosa, la sencillez. El mundo está muy complicado, se ha sofisticado mucho, hay tantas ideas. La Iglesia debe volver a la esencia, a Jesús, a la sencillez y demostrar que la comunidad es el mensaje. Mirad cómo se aman. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, pero no un amor teletubi, sino un amor que ama de verdad, que se arriesga, que se implica. Que no te metas en mi vida, no, métete en mi vida en el nombre de Jesús, porque te necesito, porque Dios me ha cableado para que, ¿sabes qué pasa? Que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y hoy en día nos están atomizando para que andemos solos. Se nos va la olla. Pero ¿tú te has dado cuenta de lo que te ha pasado en la pandemia? Que te ha comido el techo de tu casa. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que trabajar en casa sería un chollo? ¿Te acuerdas de eso? ¡Uy, qué guay! Ahora puedo trabajar en pijama. Nos vuelve locos la soledad. Nos come el techo. Estamos hechos para vivir en eclesía. Gloria a Dios. La sencillez. La iglesia del futuro, permitidme, ¿habéis visto Regreso al Futuro? Permitidme venir del futuro. La iglesia del futuro será una iglesia más humilde en sus planteamientos, más diversa en sus expresiones. Nos hemos casado con las formas, pero las formas son formas. Lo que no podemos vender es el mensaje, el querigma, la proclamación, el evangelio, la esencia, en definitiva, Jesús como héroe y mentor, como Señor y Salvador, y que de ahí fluya todo lo demás. Diversa en sus expresiones, pero con más claridad en la exposición de Jesús al mundo, sin complejos, más segura de su fundamento. Yo quiero que seamos una iglesia fundamentalista. Muchos evangélicos por ahí. Yo soy fundamentalista. ¿Sabes qué significa fundamentalista?
sobre el único, decía Pablo, ¿qué decía Pablo? Pablo decía, construyamos sobre el fundamento que es ¿quién? Cristo. ¿Tú quieres ser una iglesia fundamentalista? Cristo. Y ni se te ocurra sumarle a Cristo, ¿eh? Construye sobre Cristo, pero no me pongas al lado a nada, ni a nadie. Como decía C.S. Lewis, cristianismo y nada más. Porque sumarle a Cristo es restarle. Si tú a la sal la mezclas con cosas, deja de salar y no vale para nada. Yo tengo una misión, la iglesia tiene una misión, yo tengo tiempo que perder y tú tampoco. Y ojalá te pudiera clavar así, rollo Matrix, no sé. Más segura en su fundamento, pero con más libertad en lo demás, en la reflexión. Más sencilla en sus formas, pero más viral en su alcance, con menos certezas. No estamos seguros de nada. En esta iglesia somos la comunidad de fe porque estamos llenos de dudas. A mí me da mucho miedo la gente cristiana que está segura de todo, que lo tiene todo claro. Las personas que lo tienen todo claro no necesitan fe. ¿Para qué necesitas fe? Si ya tú lo sabes todo, campeón. Ya te lo sabes todo. ¿Para qué quieres fe? La fe se ejercita en la incertidumbre, en la confianza. Confío en Jesús a pesar de todo. No lo tengo todo claro, pero en medio de las dudas creo y me quiero sumar a ese padre desesperado. Creo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y Dios ve ese corazón sincero y honesto y responde. Debemos quizá no asegurar tantas cosas, pero sí tener más poder del Espíritu Santo y quizá con más expresiones de iglesia pequeña en torno a una mesa, con grupos reducidos donde nos vemos las caras, no sabemos los nombres, pero alcanzando así a multitudes, con apego, continuidad y el recuerdo de cómo Jesús vivía su vida en comunidad. La iglesia debe ser firme en su planteamiento, pero debe vestirse para la ocasión, porque estamos para cumplir con la misión. Y como decía Marty McFly en Regreso al Futuro, en la primera peli, ¿lo visteis tocando la guitarra? Cuando se pone a tocar la guitarra le está desapareciendo la mano y empieza a tocar, creo que Johnny B. Good, ¿verdad? Y es una canción que todavía no existía, y entonces empieza a tocar y se le va la olla y empieza a hacer un poquito de heavy metal. Y se queda todo el mundo así pasmado. ¿Esto qué es? Pues bueno, os digo, como dijo Marty McFly en ese momento, él dijo, supongo que vosotros no estáis preparados para esta música, pero a vuestros hijos les encantará. No tengamos miedo. La iglesia se ha adaptado siempre en sus formas. Pero una iglesia que triunfa, una iglesia que está en el ojo del huracán de la voluntad de Dios, es una iglesia que no negocia con Jesús. Con todo lo demás, sí. Tú quieres mesas, quieres café, quieres X, Y, Z, quieres vestirte así, así, quieres hablar así, quieres que hagamos, que nos reunamos en un cine, que pongamos esto, lo que te dé la gana. Más grande, más pequeña, lo que sea. ¿Tú quieres vallenato en la iglesia? Pues yo qué sé. Por mí no, pero por ti sí. ¿Vale? Lo que sea, me da igual. Pero no negocies con la persona de Jesús que te envió. Y cuando uno se acerca a Jesús, pasan cosas. Queridos, seamos transversales y permeables en lo étnico. Somos apátridas. ¿Estáis bien, familia? Es que me lo he escrito porque no me quiero dejar nada, ¿sabes? Yo soy muy de improvisar, pero me lo dejo aquí escrito. Queridos, permeables en lo étnico. Somos apátridas por definición. No, yo es que yo soy español y cristiano. Digo, pues no. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Yo soy cristiano y luego lo demás, pues situacional. Nuestra patria está en los cielos. Somos peregrinos, el cristianismo es camino. Solo tienes que observar los focos centrales del cristianismo durante la historia. El resto de las creencias son estáticas, no se han movido su fuerza motora. La fuerza del Islam sigue principalmente donde empezó. La del hinduismo sigue teniendo su mayor fuerza en la India. Así como, por ejemplo, el budismo, que sigue con su fuerza allí. Pero el cristianismo comenzó en Judea y Galilea, se extendió luego hasta el centro del Imperio Romano, que se extendió por toda Europa con nuevos auges, hasta que se trasladó a Estados Unidos. Pero hoy en día los focos del cristianismo que arden con más fuerza están en los continentes del sur y países en persecución como China. Somos peregrinos, no tenemos hogar, porque este planeta es el templo de Dios. Y hoy en día es verdad, queridos y queridas y jóvenes y no tan jóvenes. ¿Sabéis que estamos en el punto más oscuro del evangelio del planeta? Europa.
El cristianismo en Europa, esto hay gente que me critica por decirlo, y gente gerifantes, pero el cristianismo en Europa ha muerto. Estamos en una era poscristiana. Europa fue el primer continente en ser cristianizado, gracias al sueño de... ¿Te acuerdas de Pablo en misión? Pablo vio al tío macedonio, ven a Macedonia, ayúdanos. Él se iba a ir para Turquía, pero vio un sueño y dice, no, me voy para Europa. Y entonces se fue a Filipos y cambió la historia de este continente, que no es nada. Europa no es nada, es un apéndice de Eurasia. Un montón de rocas ahí, todo el día peleados. Que no tenemos ni mango, ni maracuyá, ni nada. Éramos un apéndice, pero que se llenó del evangelio de Jesús de Nazaret, con sus pros, con sus contras, cuna de la ciencia. Y las raíces judeocristianas hicieron que floreciésemos. Y no teníamos todas las papeletas para ser lo que llegamos a ser. El primer continente en ser cristianizado, el primer continente en ser descristianizado. Estamos en la era del postcristianismo. La gente está 100% vacunada de Cristo. Y se han esforzado por vacunarse de Jesús. Por eso la Iglesia hoy tiene la fama que tiene. Pero yo le oro a Dios para que Europa sea el primer continente en ser recristianizado. Y este planeta todavía no sabe lo que es un cristianismo resucitado. No lo ha visto. Pero yo quiero ver en mi vida, y voy a trabajar para ello, y déjame, no tengo tiempo para otras cosas. Yo quiero ver esta Europa recristianizada, el cristianismo resucitado. Y si flipasteis con Jesús antes de morir, cuando el cristianismo, cuando el cuerpo de Cristo resucite en este continente, agüita. Parecerá Jesús, pero será más bestia. ¿Vale? Pero para eso, espera, que aplaudí muy rápido. Para eso hace falta gente que le diga al Señor sí, pero con todo. No mi tiempo libre. No, es que yo quiero... Yo era un flipado, pero yo con 15 años yo tenía clarísimo que estudiase lo que estudiase, lo iba a hacer en el nombre de Jesús. Y yo no me quiero morir con 2 millones de euros en el banco. Me quiero morir con 2 millones de discípulos en el corazón. Porque es la única esperanza que tiene este planeta. No hay Estado. Y cuanto más poder le das a un Estado, más se mete Satanás. Dad al César lo que es del César, pero dadle a Dios lo que es de Dios, que son las personas. Tranquilo, Alex. Hoy en día están en China, también están en España. Pero sigamos peregrinando, somos transversales étnicamente. Nuestras comunidades deberían reflejar esta realidad. Como la iglesia en Antioquía en el siglo I. En el siglo I, que entre sus líderes tenían a uno apodado Níger, el negro, le llamaban. No sé qué eso ya no sé si es que cada año, no sé si es políticamente correcto, incorrecto, si es racista o no, pero había un líder que envió a Pablo de apóstol y le llamaban el Níger. Y era uno de los líderes de la iglesia. Habían normalizado totalmente el color de la piel y era genial, la iglesia era contracultural desde el siglo I. Y tenían la confianza para llamarse de todo. Qué bonito. Qué bonito. Está llorando el niño. Seamos una comunidad con inteligencia multicultural e imparables. Yo le doy gracias a Dios porque aquí habemos muchos españoles, pero habemos muchos que no somos españoles. Había uno que era de Almería, Rumanía, ¿no? ¿Había llegado uno? De Rumanía a Almería, han dicho por ahí, ¿no? Gracioso. Gloria a Dios, de un deseo se te viene cubindese. ¡Qué bien! Que tengamos gente de todas partes. Multicultural. Los grupos multiculturales, si tienen inteligencia multicultural, son más productivos porque perdemos muchos sesgos muy interesantes. Transversales las clases sociales, las edades y los sexos. Esta iglesia no es una iglesia para jóvenes, tampoco es una iglesia para ancianos. Es la iglesia. La iglesia no puede ser un lugar de ancianos o de jóvenes, no, es para todos. No es un lugar para que se desarrollen solo los hombres o solo las mujeres. Tampoco solo es para los pobres, ni solo para los ricos. Es transversal y la voluntad de Dios es que vivamos y convivamos en esas comunidades juntos. Y no para ser iguales, sino para ser hermosamente diferentes y amarnos en las diferencias. Y el que tiene más, que comparta con el que tiene menos. Pero no para ser diferentes de toda lengua, tribu y nación. Y no perdamos esa riqueza. Yo no quiero que todos seamos estándar. Claro que no. Pero la iglesia debe ser diferente por definición.
Porque es verdad que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Pero los hay, somos uno en Cristo, en nuestra identidad y en nuestra dignidad. Pero lo bonito de la iglesia es que somos todos diferentes y Dios nos ha hecho así, somos incomparables. Y la iglesia debe celebrar la diferencia, debe celebrar que el pobre se une con el rico y que cada uno, según el don que ha recibido, administrelo conforme a la multiforme gracia de Dios. Yo no quiero que todos ganéis lo mismo, eso es esclavitud. Yo no quiero que todos seamos iguales. Yo quiero que seamos todos diferentes, como Dios nos cableó, como Dios nos diseñó, y que nos ayudemos los unos a los otros en nuestras deficiencias, debilidades, y que nos... Es que solo en una mesa de una familia, que es lo que es la iglesia, se junta el barrendero con la ingeniera, y solo en una mesa de la familia, la ingeniera escucha atentamente a su madre, que solo es cocinera. Y solo en esa mesa, el doctor en filosofía se junta con la ingeniera y le escucha porque es su hermana mayor. Y respeta a su padre el barrendero porque es su padre. ¿Qué es la iglesia? Sino una familia. Y nos quieren quitar esa belleza. Y como me gusta decir, ya sabéis que yo soy medio épico y medio flipado, no en mi guardia. No en mi guardia. Por último, esta iglesia debe ser... ¿Estáis bien, familia? Que estoy poniendo como una pica en Flandes, ¿eh? Por último, transversal en lo político. Dios no es de ningún partido en concreto, no se debe a ninguno, en un sentido es de todos. En su mesa, aquella última noche de Jesús, cuando fue entregado, había un colaboracionista imperial llamado Mateo y un celote nacionalista medio terrorista que iba con una espadita y era un poquito violento y cortó una orejilla, ¿o no? Se creía torero. Pero estaba en esa mesa. Y había un tío que le asaltaban las dudas, llamado Tomás, que además era cenizo. No era Tomás el que duda, no, Tomás el cenizo. En Jerusalén, pues vamos a Jerusalén para que nosotros también nos maten. Venga, vamos. Así era Tomás, digo, este tío en el equipo, ¿qué hacía ahí? Y había un traidor también llamado Judas ahí. Hay de todo. Que Dios nos ayude a desligar la iglesia de las deudas políticas que pueda haber adquirido. Cada vez que la iglesia se ha casado con la política, se ha equivocado. Constantino fue un paso en falso. Dejamos de ser la contracultura, nos convertimos en hegemonía y perdimos la esencia, dejamos de ser sal. Oro para que en mi iglesia local, en torno a la mesa de Jesús, se sienten hermanos en la fe, llenos del Espíritu Santo, con la filiación que quieran, de todo espectro político, pero que han sido llamados por Dios para filtrar el mensaje del Evangelio a toda ideología para redimirla. Si eso se lograse, estaríamos trayendo su cielo a nuestra tierra. Yo creo que el mundo está esperando una iglesia así. Dice Romanos 8:19, perdón, que no he abierto la Biblia, me están diciendo, claro, los que la abro. Dice Romanos 8:19, pues la creación aguarda con ansiedad, me gusta esta versión, la creación aguarda con ansiedad el día en que se manifieste lo que somos, hijos de Dios. El mundo está esperándonos. Yo soy muy peliculero. ¿Estáis bien, familia, hasta aquí? ¿Sí? ¿Me habéis escuchado? Sí, bien. No, me da igual, voy a seguir. Yo soy muy peliculero y hay un tipo de películas que se conocen como las películas de falso culpable. ¿Sabéis qué tipo de películas es falso culpable? Son estas películas donde el protagonista le acusan de algo que no ha hecho. ¿Habéis visto El fugitivo de Harrison Ford? Y normalmente en falso culpable el protagonista está siempre huyendo. Pero mientras huye, hace heroicidades, hace cosas, es perseguido, es incomprendido. Hay muchas pelis de falso culpable. Una del Capitán América, que lo acusan de falso culpable. Robin Hood, falso culpable. Minority Report, ¿habéis visto Minority Report? Es un falso culpable que huye, pero mientras huye va salvando a personas. Bueno, pues para mí, en el Antiguo Testamento, lo que mejor define lo que es la iglesia es la historia del falso culpable David. David es ungido por Samuel, después de que Saúl sale rana, es ungido por Samuel como el verdadero rey, el rey lícito, es el Mesías, el ungido David. Pero por envidia de Saúl, del Estado, persigue a David. Y David huye, porque lo quiere matar, porque sabe que el verdadero rey no es Saúl, él lo sabe. Sabe que David es el rey en realidad, que él ha sido el que Dios ha llamado para salvar a Israel.
Y cuando huye, dice el capítulo 22 de Primera de Samuel, y esto me encanta, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David huye. David tenía que haberse sentado en el palacio, él tenía que haberse sentado en el trono. Pero en lugar de eso se convirtió en un fugitivo, en el Harrison Ford, en el Capitán América, y huyó. Pero hubo gente que escuchó, David, el rey legítimo, se ha ido a una cueva. Y si mi rey está allí, ¿yo dónde me voy? Con mi rey. Y se fueron. ¿Quiénes se fueron? La familia de David y 3 tipos de personas, a saber, los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. La gente que sabía que no tenía más esperanza que su rey. Estos 3 tipos de personas, esto es bonito. ¿Qué cosas tenían en común la comunidad de estos 400 alrededor de David? 2 cosas. Número 1, David. ¿Qué tenían en común estos 400? ¿Eran de la misma clase social? No. ¿Se conocían? No. ¿Por qué se conocían? Por David. David era el aglutinador, el Mesías, el ungido, era lo que se les había unido. Y número 2, segunda característica fundamental, reconocían su insuficiencia. Y queridos y queridas, esto es la iglesia, no es más. ¿Tú quieres ser eclesía? 2 cositas. Reconoce al rey. Al verdadero rey, aunque todavía no está en el trono, todavía. Parece que estemos en cuevas. Es un falso culpable. La gente lo rechaza, pero es el rey. Y si tú sabes que lo necesitas, me encanta porque son los endeudados, los afligidos y los amargados. ¿Y tú de cuál eres? ¿Y tú de quién eres? Porque solo estos 3 acuden a David. Los endeudados, los afligidos y los amargados. Porque hay gente con mucha pasta pero amargada. Hay gente contenta pero endeudada. La iglesia local es solo para aquellos que saben que la necesitan. Lo bonito, ¿sabes qué pasa? Que David, el falso culpable, ¿tú te crees que se quedó en la cueva encerrado? ¿Sabes qué se puso a hacer? Justicia, paz y alegría. Se fue con los 400 bandoleros y hacía justicia. Y donde había que pelear, peleaba. Y donde había que hacer justicia a los pobres, lo hacía. Y iba recogiendo a los endeudados y a los afligidos, a los amargados. Y a esos amargados de la vida los convirtió. ¿Sabes en qué? Tú te vas a 2 de Samuel capítulo 23 y te ves una listita que está titulada Los valientes de David. ¿Y sabes de dónde salen esos valientes? De los amargados, de los afligidos, de los endeudados. Los convirtió en valientes de David. Y aparte eran gente que no eran, sí señor, eran gente que veían a David y lo abrazaban, porque Jesús, David, es así. David estaba entre ellos, con ellos, y lo hacían, no le servían por amor, o sea, no le servían porque era el rey, le servían por amor, porque David les había demostrado, yo soy capaz de hacer esto por vosotros, yo voy a tratar con vuestro corazón. Lo he contado otras veces, pero hubo 3 locos, ¿conocéis la historia de los 3 valientes de David? Te cuento la historia, hay 3 que estaban allí, cerquita de David, y David estaba, como es de Belén, Belén había sido conquistado creo que por los filisteos, me parece, creo que estaba la movida así, y dice David, ¿quién me diera a beber del pozo de Belén? Qué buena estaba el agua, parecía eso Aquarius. Se acordaba él del agua cuando bebía de pequeño y tenía como nostalgia, ¿quién me diera de beber? Y estos 3, que estaban como un cencerro, no escucharon órdenes del rey, escucharon un deseo del rey, que no era rey. Estaba ungido, ¿me entendéis? Escúchame, el jefe, el capitán, tiene sed y quiere agua de su pozo de cuando era niño. ¿Qué hacemos? Athos, Porthos y Aramis. Pues nos vamos a por agua. Y yo me imagino la escena es brutal. O sea, tú imagínate a los 3, ellos 3 solitos, se fueron a Belén. ¡Uah! ¡A por agua! Y estaban los filisteos allí flipando, viniendo. Dice, ¿cuántos son? Viene David. No, ¿cuántos? 3. ¿3? ¿Qué queréis? ¡Agua! ¡Queremos agua! ¿Para quién? ¡Para el rey! ¿Qué rey? David, si no es rey, da igual agua. Y se van los 3 y empiezan a liarse a espadazos. Yo sé que ahora hoy día la violencia querían agua. Y empezaron ahí,
¡pa, pa, pa, pa! Y se siguieron seguros, llegaron al pozo y uno pilló un poal. ¿Cómo se dice poal? Un cubo. ¡Un cubo! ¡Bum! Pillaron agua. Volvieron, bueno, coge tú el cubo y los dos flanqueándole y al del cubo tirándole flechas, se le cae el agua. Me cachi la mar, da la vuelta, vuelve a por agua. Vuelven a por agua, heridos, reventados, corren y llegan otra vez a la cueva. Llegan. ¡David! ¿Qué? ¿Tú no querías agua? ¿Fresquita? Pues aquí tienes el agua. Pero si yo no le he pedido. Sí, pero tú lo deseabas. Y entonces David, que claro, esto teológicamente es muy bonito porque dice, yo no soy digno de la sangre de esta gente, ¿no? Y la tira. Delante del Señor, claro. Que el Señor sed no pasa, pero bueno. Que yo soy uno de esos tres valientes y digo, David, querido, por lo menos, yo que sé, aunque sea por protocolo, che. Y luego si quieres le das a Dios el mar entero, pero bueno, entiendo el gesto, ¿no? ¿Dónde están esa gente? ¿Yo con esa gente? ¿O esa gente conmigo? Resucitamos Europa. ¿Pero dónde está esa gente? ¿Dónde está la gente que dice, Señor Jesús, ¿qué deseas? No, es que es que tengo que trabajar en esto, es que me cuesta esto, es que... ¿Tú te crees que así la iglesia va a hacer algo? Me da igual que seas un afligido, un amargado de la vida, ¿cómo qué? Un endeudado, pero sirve al rey legítimo. Escucha su deseo, su anhelo para ti, porque te conviene. Lo que pasa es que vives en tu charco narcisista como yo y te ahogas. ¿Estás reventado? Bienvenido al ejército de valientes de David. Esta es tu casa. ¿Estás roto como esto? Esta es tu casa. Y si la gracia de David me transformó a mí, también te transforma a ti. ¿Me entendéis? No tenían otra cosa en común. Si tú estás así de reventado, si tú no das la talla, cabes en este ejército. Cabes en la iglesia. El único proyecto que va a trascender los cielos. No hay otro proyecto. No lo hay. Dice Efesios, la carta de la iglesia, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es con personas, es con principados, con potestades, con ideas. Con ideas que suponen la muerte a millones de personas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo en la iglesia será dada la gloria por los siglos de los siglos a Dios. Somos una comunidad de perdonados. Y en el cielo no habrá ni uno que no haya sido perdonado. Porque Dios nos ha creado para perdonarnos. Porque tú has sido creado para encontrarte con Jesús y recibir la misericordia de Jesús. Solo así te vas a humanizar. Solo así vas a ser humano. Hasta que tú no experimentes el amor incondicional de Dios, tú no sabes quién eres. Tú te creerás un afligido, un endeudado y un amargado, pero cuando tú llegas a la cueva y te encuentras con el Rey, te puedes convertir en un valiente. Tú te pensabas que eras un cobarde, pero cuando te encuentras con Jesús y con su perdón y su amor incondicional, entonces descubres todo tu potencial. Y todo tu potencial tiene un nombre, que son 2 palabras: Espíritu Santo. Porque el ser humano ha sido creado para ser lleno del Espíritu Santo, para ser humano. ¿Me hago entender? ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decir? O estoy hablando aquí en chino mandarín, que será un día lengua vernácula a este paso. En Efesios 2 dice que somos un edificio, pero a la vez estamos vivos. La iglesia es paradójica, la iglesia es a la vez marginal y central. Una cosita, yo soy el primero que dice la iglesia no puede darle la espalda al mundo. La iglesia no puede vivir encerrada en 4 paredes. Es verdad. Pero desde el punto de vista de Dios, fijaros, la iglesia es a la vez marginal, en los márgenes, pero a la vez es central. Marginal para el mundo, central para Dios. Y debemos vivir en esa tensión, la comunidad
es la misión que fluye del Evangelio, del mensaje de Jesús. Adulam, la cueva de Adulam parecía una cueva de ladrones, marginal para Israel, para el statu quo, para Saúl, pero allí se estaba escribiendo la historia verdadera del ungido. El futuro de Israel no estaba en el trono de Saúl, estaba en la cueva de Adulam, donde estaba el Mesías. Y yo soy el primero que cree, queridos, entendedme lo que quiero decir, que la iglesia no puede acomodarse, no puede encerrarse, pero también es hora de que la iglesia se lo crea un poquito en este sentido. La iglesia es la protagonista de la historia. Desde el punto de vista de Dios, lo que Dios está viendo es saber qué está pasando con mi iglesia. Porque cuando Él venga, ¿por quién va a venir Él? Y somos marginales, pero desde el punto de vista espiritual estamos sentados a la diestra de Dios. Y estamos en misión. ¿Y sabéis cuál es el gran pecado de este mundo? Que le ha dado la espalda al proyecto de Jesús. Por eso nosotros somos enviados a ir a por ellos. Pero ya estoy harto de la gente creyente que dice que es que la iglesia tal, la iglesia algunas lo harán, pero la iglesia lleva dando la cara por el ser humano 20 siglos. 20 siglos siendo una comunidad alternativa. Y es hora de que la iglesia en Europa se vuelva a levantar sin miedo escénico. No sé si me hago entender. Es que la iglesia está encerrada en una burbuja. El mundo está encerrado en una burbuja. Pero tú ves a la gente del mundo, están encerrados en sus burbujas, en sus vacaciones, en su grupito de toda la vida, en esto, en lo otro. No hacen otra cosa, encerrados en sus ideas, en lo que les dice el Instagram, en lo que les dice Facebook. ¿Quién está encerrado? No es que la iglesia sea una burbuja, espérate. Vale, pues explotemos la burbuja y vayamos a por las otras burbujas, pero no te confundas. La gente no es tan sofisticada. La gente está huyendo. La gente cree que Jesús es culpable. Porque ¿sabes qué pasa? Porque si reconocen que ha resucitado, su vida tiene que cambiar. ¿Quién se esconde de quién? Pero necesitamos una iglesia que sea como los 3 valientes de David. Me hago entender, familia. Y yo soy el primero que sí, que la iglesia tiene muchas cosas que cambiar, que si la abuela fuma, que si el padre bebe, que si... lo que tú quieras. Pero la pregunta no es la iglesia. ¿Tú eres iglesia o no? Pues si tú eres iglesia, aplícate el cuento, champion. Claro, ya está bien. Es hora de que dejemos la protesta y comencemos propuesta. Hay que proponer. Pues si más cansado de la iglesia institucional que yo, ¿quién hay? Primera de Pedro 2. La iglesia es organismo, es orgánica, pero también es una institución. Son las dos cosas. ¿O qué es el matrimonio? Sin una institución basada en lo orgánico. ¿Y qué sostiene a qué? Pues a veces la institución sostiene el organismo. No sé si me entendéis. Y a veces al revés. No, pero es que nosotros nos queremos. ¿Para qué hace falta un papel? Te va a hacer falta, campeón. O si no, vas a pillar el 89 a la primera de cambio. La vida da muchas vueltas, entendedme, con todo el corazón pastoral del mundo. Pero hay que hacer lo que uno pueda. Porque el ser humano es orgánicamente institucional. Y la iglesia es una institución. De hecho, la única institución que va a trascender los cielos, que tiene un libro donde están escritos los nombres en el libro de la vida. Hay un libro de registro, ¿sabías? Ahí está puesto José Alejandro San Pedro Ángel. No se borra. O se borra mi nombre. Allí no existen las gomas. Primera de Pedro 2, ya estoy terminando. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, falso culpable, mas para Dios escogida y preciosa. Él es el fundamento de todo, pero fíjate lo que dice. Mas vosotros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué eres tú? ¿Qué eres tú que tienes 15 años? ¿Qué eres tú que tienes 65? ¿Qué eres tú que estás endeudado, afligido? Si estás en la cueva de Adulam, si estás con David, dice, y esto es fundamental, trabajar la identidad, porque cuando uno sabe quién es, uno sabe lo que tiene que hacer. El problema es que no sabemos ni quiénes somos. Somos todos medio trans. Hay gente que se cree trans físicamente, es que son trans espirituales. Trans. Pero vosotros sois, escúchame bien, mira lo que tú eres, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, te ha comprado Dios.
Tú no puedes hacer lo que te da la gana con tu vida. Tú no puedes estudiar lo que te da la gana, campeón. Tú no puedes invertir tu tiempo libre y los fines de semana en lo que te da la gana. Te ha comprado Dios. Tú tienes una misión que cumplir. Eres nación santa, real sacerdocio. Tienes una responsabilidad para con Dios y para con el mundo. Y debes temer, en el mejor sentido, respetar lo que Dios quiere para tu vida, porque es lo mejor para ti. Dios no te va a cortar el rollo. Dios te va a los afligidos, los convirtió en valientes. Vosotros, dice, adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué está la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? A ver, decídmelo vosotros. Venga, va, rápido, que quiero cantar. ¿Qué hace la iglesia? No, es que la iglesia es que tiene que hacer esto. No, la iglesia tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número uno y principal. Y de ahí todo lo demás. Si luego quieres, yo qué sé, lo que te dé la gana hacer, hazlo. Pero como no anuncias las virtudes de aquel, no las tuyas. No las tuyas, las de aquel. Porque tú no tienes virtudes. Tú eres un afligido, un endeudado y un marginado y un amargado. Pero tú tienes que anunciar las virtudes de David. Yo tengo un rey que cuando se siente en el trono va a traer justicia. Y si te saltas eso, no eres iglesia. Ya está bien del miedo escénico. Jesús es el Señor, no el César. Y no hay que pedir permiso para vivir en el nombre de Jesús. Porque yo tengo otro rey. Me parezco medio anarquista, pero un poquito sí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay que buscar una manera diferente de vivir, unos códigos de moral diferentes, una ética situacional diferente, un amor que trasciende. La iglesia, la comunidad es el mensaje. Que la gente venga aquí, y yo lo sé, y no lo digo por tal, pero la mayoría de las personas que la semana pasada se dieron de alta 65 miembros, y tú les preguntas ¿por qué? Y te dicen, uy, porque la palabra es sana doctrina. Uy, porque en esta iglesia alaban al Señor y suceden cosas maravillosas. Es que en esta iglesia el aire acondicionado va muy bien. En esta iglesia el carajillo, uy, qué bien sienta. No. La mayoría de los que estéis aquí hacemos muchas cosas mal. Pero aquí está Jesús. Y cuando está Jesús, y cuando nos juntamos alrededor de Jesús, las relaciones tienen otros códigos. Y si no fuera por David, yo no me juntaría con la mitad de los que estáis aquí. Porque pensáis diferente de mí. Porque en el mundo te enseñan a juntarte con los que piensan como tú. Pero en la iglesia lo que nos une es Jesús. Seamos iglesia, aunque estemos rotos. La comunidad es el mensaje. Aquí es donde nos sanamos. Estamos heridos. La pandemia nos ha pegado a todos de muchas maneras. Y el que crea que no le ha pegado, que se espere unos meses. Pero no es lo mismo la pandemia con Jesús que sin Jesús. No es lo mismo la pandemia con la eternidad que sin la eternidad. No es lo mismo la pandemia con la resurrección que con la muerte como horizonte. No es lo mismo. La muerte no se puede enfrentar igual, es imposible. Cuando uno enfrenta la muerte con Cristo, la muerte es el graduado. Dice John Leith, la iglesia tiene algo que decir y que hacer, que ningún otro grupo puede. No hay tiempo para el miedo escénico. Ahora es el momento para el discurso y la acción cristiana. Las dos cosas. Ahora es el momento para el discurso y la acción cristiana. Y eso se articula en iglesias locales. Y hay gente que inventa cosas. De momento, nada ha podido sustituir el poder de la iglesia local. Nada. ¿Qué es la iglesia local? Otro día hablamos. Esta iglesia local es esto. Habrá otras, sí. Vivimos en un contexto poscristiano, tentados
a actuar para la mayoría cultural, con una agenda marcada por el mundo y no ser fiel al guión. Hoy no es el día, pero el 1 de agosto, que estaréis todos de vacas, porque hay que irse de vacaciones, obviamente, si no, no eres persona. Ironía. El 1 de agosto voy a predicar de esto, del guión. Pero tú quieres vivir la vida cristiana sin saberte el guión. Lo tienes chungo. Leerás otros guiones. El mundo le tiene miedo a esto, ¿sabes? El mundo le tiene miedo a Jesús. Por eso la iglesia es perseguida. Donde el Estado es muy grande, la iglesia es perseguida. Me mandó el otro día Alan un vídeo del presidente de las Asambleas de Dios de Cuba. Falso culpable. Pastores encarcelados. El mundo le tiene miedo a Jesús. Y nosotros no sabemos con quién estamos. ¿Me entendéis? No conocemos el poder de Jesús. Y somos cristianos. Jesús. Seamos fieles al guión. En esta iglesia o cabemos todos o ¿qué? O no cabe ninguno. Y eso sí, basados en el perdón. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si tú no necesitas a Jesús, pues ya está. Ahora, si tú necesitas a Jesús, esta mesa es tuya. Si tú sabes que eres un afligido, un endeudado y un ¿qué? Y un amargado, ¿cómo se dice? Amargado, ¿no? Esta mesa. ¿Os imagináis el ejército, los batallones de David peleando? A ver, por el flanco derecho, los afligidos. Atacad. Endeudados ahora. ¿No? Es un poco así, me lo imagino, en plan como los orcos, pero el endeudado, el afligido. A ver, capitán de los amargados. Ataca por el flanco izquierdo. Esa es la iglesia. Los valientes. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del infierno. La iglesia tiene que ir al infierno para salvar. Jesús, héroe y mentor, el Cristo. Sobre ese señorío construimos este proyecto eterno. Nos podremos equivocar, nos podremos morir, podremos cometer errores, pero el proyecto de la iglesia va a continuar. Y yo no me lo quiero perder. Prefiero vivir en Adulam con el rey que en el palacio con un falso rey. Prefiero morir en la única causa eterna del Mesías que vivir cómodo en un bluff inútil. Seamos iglesia. Y termino con este texto, ahora sí. Dice Desmond Tutu, Dios sin nosotros no quiere. Dios podría hacerlo, pero sin nosotros no quiere. Nosotros sin Dios no podemos. Hace tiempo escribí esto para la iglesia y os lo leí, pero hoy somos muchos nuevos y quiero volverlo a leer. En torno a la iglesia Valentia. Ella, la novia de mi mejor amigo, es como su Salvador, su Redentor. Al menos quiere serlo porque le admira, pero aún no ha logrado ser como su Señor. Pero eso sí, es paradójica, es humana, rota, pero es un proyecto divino, es local y es global. Ya ha vencido, pero todavía sigue en la lucha. Es un proyecto imposible, pero necesario y con un final feliz. Es perfecta, pero siempre reformándose. Es la novia de Cristo, pero en muchas ocasiones se prostituye. Quizá es vieja, pero sin arrugas. Conservadora, gloria a Dios, pero extremadamente progresista. Ha cometido todos los pecados que era posible cometer, pero es santa. Está en el mundo, pero no es del mundo. Pero está en el mundo, pero el mundo la aborrece, la persigue. Está enamorada, pero a veces se le olvida. En ella acaba en todos, pero no cualquiera. Cristo la ama, pero ella no siempre corresponde. Está llamada a ensuciarse las manos sin mancharse el corazón, a llorar con esperanza y a reír en medio de la tristeza. Bienaventurada si la persiguen, en alerta si la alaban.
poderosa en los márgenes y en la humildad, pero cuando ostenta el poder se debilita. Con Dios no existe mayor fuerza para el bien en la tierra. Sin tener en cuenta a Dios, su capacidad para el mal tiende a infinito. Es única, universal, pero diversa y multiforme como la gracia que le dio a luz. Avanza recordando. Se retrasa cuando quiere avanzar demasiado rápido. Es valiente hasta la muerte, pero se acobarda cuando no tiene amenazas. Ha nacido para estar al aire libre y ser libre, pero se encierra en prisiones de oro con su nombre en los frisos. De rodillas es grande. Si se exalta a sí misma, termina humillada. Su razón de ser son aquellos que no forman parte de ella, y los que forman parte de ella son llamados a salir de su regazo para seguir con su legado. No sabe cuándo volverá su Señor, pero confía en que vendrá pronto. Está llamada a esperarle, pero también a clamar: Maránata, ven, Señor. Tiene el mensaje más importante de la historia, pero a veces cree que no sirve para nada. Debe buscar a los perdidos, pero a veces son los perdidos los que deben buscarla. Es sal de la tierra y luz del mundo, pero a veces sale del mundo y pone su luz en la tierra. Es subversiva, pero a veces parece acomodada. Los hombres quieren aprovecharse de ella, pero ella ni aun así los abandona. Está siempre a una generación de desaparecer, pero es eterna. Es la respuesta de Dios para el mundo, pero es una incógnita. La Iglesia existe para cumplir con la misión de Jesús hasta que Él vuelva. Y conmigo los valientes. Y viva para Cristo. Porque no hay otra esperanza para ti. Estás viviendo por debajo del propósito de Dios para tu vida. Estás perdiendo tu vida. Y Cristo viene por la iglesia. Estás liado con tus movidas. Jóvenes aquí que estáis... Ay, Señor. ¿Dónde están los pastores y las pastoras de dentro de 20 años? ¿Dónde están los misioneros, las misioneras? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Queridos, empapados de su palabra, de su presencia, de su comunidad. Esta mesa la ha puesto Jesús para mí y para ti. Yo no merezco tomar eso. Pero Jesús me dijo, ven. ¿Me entendéis? ¿Cómo voy a estar yo perdiendo el tiempo? Pensando en mi jubilación, me cansé la mano. Con TikTok y todas esas tontas. Voy a estar perdiendo el tiempo. La gente se está yendo al hoyo, sin Jesús. Viviendo en la mentira de que Dios no les ama. En la medida de lo posible a la mesa de Jesús de gracia. Alex, ¿qué tengo que hacer para tomar eso? Escuchar a Dios, decirte, tú eres mi hijo amado a pesar de todo. Entender que esa mesa no la merece nadie, pero Jesús la puso por ti. Solo hay una condición. Decirle a Jesús, tú eres el verdadero Rey, el Mesías esperado, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Aunque no lo hayas hecho nunca, puedes hacerlo tomando ese pan, hoy. Y segundo,
reconocer que tú no puedes, que solo en su mesa hay comida para tu alma. Ya está. Sí, Alex, pero es que yo ayer pequé. Con más razón. Con más razón. Alex, yo ayer no pequé. Entonces no te acerques a esta mesa. Porque en esta mesa lo que hay es gracia de primero, de segundo perdón y de postre misericordia. Y al que no ha hecho nada, eso no le apetece. Haced memoria de mí, de lo que yo hice por vosotros. Tomad, este es mi pan que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo, por ti, por lo que hiciste. Esta copa es el nuevo pacto, el compromiso, el sello, la institución es ese vaso. No importa lo que sientas, eres mío.